Siguiendo la secuencia de los temas que se señalan en el sílabo del curso de mecánica de fluidos, ahora nos tocaría hablar sobre la viscosidad de los fluidos incompresibles, que vendrían a ser los fluidos líquidos, porque ellos tienen esas consideraciones. El fluido a usar ahora va a ser un aceite de tantos aceites que existen, y va a ser un aceite que se usa en la gastronomía, que se usa, mejor dicho, haciendo los alimentos. Para poder entender con más facilidad, vamos a tratar de exponer muy brevemente los criterios que se han obtenido en las clases anteriores y en los cursos prerequisitos del curso de mecánica de fluidos. Por ejemplo, fluido. Fluido tiene varias connotaciones, depende de qué se trate. Para el tema de viscosidad podemos decir que un fluido es una sustancia que está cohesionada por las fuerzas de cohesión molecular. Flujo es cuando el fluido se mueve. La cohesión son fuerzas de atracción molecular, pero del mismo fluido. En este caso, las partículas de agua están unidas por esas fuerzas de cohesión. Las partículas de aceite también lo hacen en esa forma. Del material de la esfera también están cohesionadas y se mantiene la forma esférica. Adhesión se refiere a la unión de moléculas de diferentes materiales. Por ejemplo, cuando el agua se adhiere al papel, cuando se moja, si ese papel mojado lo dejamos en una zona, se va a secar, el agua se ha evaporado, se ha separado, pero las partículas del papel siguen cohesionadas. A eso se le llama cohesión y adhesión. Fluido incompresible se consideran a los líquidos, fluido compresible se consideran a los gases. Empuje hidrostático es la fuerza que los cuerpos soportan cuando están parcialmente sumergidos o totalmente sumergidos. Es una fuerza que lo hace perder de peso si es que dentro del fluido lo llegamos a pesar. La viscosidad dentro del número de Reynolds está en el denominador. El número de Reynolds es un parámetro adimensional que nos determina el tipo de flujo que existe. La viscosidad cinemática es la que se determina a través de esta ecuación en la secuencia de cálculos para determinar la viscosidad. La que sigue. Para obtener el dato de la viscosidad para cálculos que podrían requerirse en un proyecto, se lo obtiene mediante la aplicación de tablas y gráficos. Ver la figura 1, la que sigue. En esta figura vemos en la horizontal la temperatura en grados centígrados y en la vertical la viscosidad dinámica en newtons segundo sobre metros. En la parte superior se observa curvas que corresponden a la glicerina, aceite de resino, aceite SAE grado 30, aceite SAE grado 10, y más abajo tenemos para el agua, para el octano, heptano, y en la parte inferior son curvas que le corresponden a la viscosidad a diferentes temperaturas de los gases. Regrésela. También a partir de expresiones analíticas, por ejemplo, para el caso del agua, se tiene la siguiente expresión: la viscosidad en función de la temperatura, 0.0178 entre, lo que está entre paréntesis es función de la temperatura, donde la viscosidad se da en stocks, que viene a ser los centímetros cuadrados sobre segundos, y T es la temperatura. Podemos observar que las unidades del lado izquierdo son diferentes a la del lado derecho. Entonces, estas ecuaciones son experimentales, son válidas, pero se los considera como dimensionalmente inconsistentes, pero son válidas.
El agua tenemos a 0 grados centígrados líquido y a 0 grados centígrados también hielo. El agua lo obtenemos a 100 grados centígrados líquido y a 100 grados centígrados en vapor. En esto de líquido y vapor entra a tallar el criterio de calor latente de ebullición, que es una cantidad de calor que se le agrega al fluido solo para cambiar de estado, no es para aumentar cada grado centígrado. Quiere decir de que si ya cambia de estado a partir de los 100 grados centígrados, esta ecuación tiene su rango de validez desde 0 grados centígrados hasta 100. Matemáticamente a eso se llama restricciones, que podríamos decir que esta ecuación vale para temperaturas menores a 100 grados y mayores a 0 grados, pero fluido líquido. La siguiente, por favor. La siguiente. Otra forma de determinar la viscosidad, y son los equipos con los que se han obtenido datos, que el gráfico que hemos visto se ha elaborado con esa información. Son los equipos que se denominan los viscosímetros capilares y los viscosímetros rotacionales. Otra forma de obtener ese dato es a partir del método semiempírico en laboratorio, como por ejemplo a partir de la resistencia al asentamiento que experimenta una esfera durante su descenso en el seno del líquido. Este experimento nos sirve para obtener, en el caso de nosotros, si encontramos un fluido que en las tablas no existe los valores de su viscosidad, lo podemos determinar. Con esto quiere decir de que el proyecto no va a parar. Estamos en condiciones de seguir adelante porque sabemos cómo se determina lo que quisiéramos que esté en la tabla y de repente no está. El siguiente. Acá se están mostrando los equipos que se usan para la obtención de la viscosidad. Tenemos varios equipos que lo vamos a mostrar de uno en uno, los más importantes. La siguiente. Acá tenemos las esferas y el aceite, que son los elementos que van a interactuar para provocar el fenómeno que vamos a observar y vamos a analizar. Las esferas se determina el diámetro con un vernier que es electrónico, es el que tenemos en nuestro laboratorio. Acá tenemos una balanza y una probeta de 25 mililitros de capacidad con la que determinamos las propiedades, en especial del peso específico de las esferas y del aceite. Tenemos acá una cocina eléctrica sobre la cual se pone un matraz con el aceite para cambiar la temperatura y así obtener varias temperaturas para hacer la prueba. Temperaturas que se miden con el termómetro que lo tenemos ahí a la vista. La siguiente, por favor. Acá tenemos la muestra de una probeta con las marcas distantes 15 centímetros, donde se vierte el aceite primero a temperatura ambiente y luego se hace variar la temperatura, temperaturas que se miden con el termómetro. La siguiente, por favor. Acá tenemos las ecuaciones. La ecuación 1 nos determina la fuerza con la que el fluido trata de evitar que la esfera se desplace. Y la esfera logra desplazarse por el peso G, que está en la ecuación número 2, en donde ya está considerado el peso, pero la esfera sumergida. Vamos para allá. Acá vamos a explicar algo del fenómeno. Tenemos que las marcas que hemos indicado, 15 centímetros de separación, luego la esfera, vamos a acercarlo lo más que se pueda para soltarlo ahí. En esa posición tiene un peso, el normal que se pesa en cualquier balanza. Cuando ingresa, pesa menos por efectos del empuje hidrostático. Pero la distancia de la primera ubicación hacia la superficie del fluido es aire. La esfera va a caer con una velocidad diferente a la que cuando ingresa. Se considera de que esta distancia que estoy indicando es lo suficiente como para
que ese impulso con el que ingresa a la esfera se amortigüe y a partir de esta marca, a través de un cronómetro, se controla el tiempo que va a tardar en llegar a la otra marca y al final va a ir al fondo. Eso es lo que se va a controlar, pero en el avance de la esfera, acá vamos a representar un poco más grande la posición 1 de la esfera. Podría ser cuando la esfera está totalmente ingresada dentro del fluido y conforme va avanzando, tenemos la posición 2. Esta masa de fluido aceite tiene que salirse para que la esfera vaya avanzando y ese avance lo hará con su peso G que hemos visto en la ecuación representada, peso que es cuando la esfera está sumergida. Entonces, el fluido tiene que desalojar para que avance por efectos de su peso. Si simultáneamente deja un espacio vacío que es llenado por el fluido de las inmediaciones y el aceite que va adherido a toda la esfera, en su avance se van a friccionar en capas, porque esas partículas que están adheridas se van con la esfera hasta el fondo. Y con las partículas de aceite que van a encontrar en su camino, y lo van a hacer por capas, van a ser las fuerzas que evitan que avance, pero por efecto del peso sí avanza. De acuerdo a las ecuaciones que hemos visto, esta fuerza y este peso a partir de acá son iguales. Entonces se está tratando de decir de que existe un movimiento uniforme. Por esa característica se dice que el peso es igual a las fuerzas de fricción del fluido que está adherido a las esferas con el fluido que está próximo en su avance. La siguiente, por favor. Dentro de las restricciones estamos mostrando ahí el coeficiente de arrastre. Vamos por allá. Cuando hablamos de fuerza de fricción, obtenemos el coeficiente de fricción. Cuando hablamos de fuerzas de sustentación, hablamos de coeficiente de sustentación. Y cuando hablamos de fuerzas de arrastre, como es el caso, porque ese es el coeficiente de arrastre, estamos en el C sub D. Y existen otros tipos de fuerzas que también tienen sus coeficientes. Acá vamos a tratar de encontrar algún detalle que nos va a dar a entender. Cuando un padre de familia con su hijo va al campo en las épocas de las cometas, cuando se van encuentran de que el ambiente está de repente como acá en el salón. Si es así, el papá lo suelta, la cometa, y cae al suelo. Si sigue el ambiente así, el papá le dice al hijo, corre. Cuando corre, está por otro sitio, se ve que la cometa se ha elevado. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Simulando el viento. Significa de que si existiría un viento con la velocidad que la criatura se desplaza, la cometa tiene esta posición, se levanta. Vamos a asumir de que sí viene viento ya. Entonces, el papá lo suelta y la cometa resulta así. Como siempre se dice, pues, de que la criatura se alegra bastante, el papá se alegra varias veces lo que la criatura se alegra, porque ese es el afecto que hay. Yo les menciono esto porque tengo esa experiencia de padre. Entonces, lo bueno que le pueda pasar al hijo, lo alegra a uno, y lo malo también lo entristece, ¿no? Entonces, siempre menciono, ¿no?, de que los padres de ustedes también están esperándolos en su casa, con esas ganas de verlos y abrazarlos, y hay veces uno se aguanta porque de repente se engríen un poco. Pero bueno, la situación es la siguiente, de que
¿Por qué está en esta posición? Porque existe una fuerza de sustentación, lo está levantando. La fuerza de arrastre también está presente. Viene un poquito más de viento, la cometa se eleva más y la criatura, por el querer soltar más hilo, lo suelta al carrete. Ahí se manifiesta la fuerza de arrastre. Y resulta que cae. La de sustentación ya no. La fuerza de arrastre en dirección horizontal. Acá la fuerza de arrastre está en dirección vertical porque el movimiento es hacia abajo. Una de las aplicaciones que podríamos mencionar, o una de las experiencias que siempre lo menciono, es cuando en casa la mantequilla se queda fuera del frigider. En la mañana, cuando quiere uno tomar su desayuno, agarra la mantequilla, lo unta al pan. ¿Con qué facilidad sucede eso? Pero si lo sacamos recién del frigider, tenemos que meterle fuerza para poder pasarlo. ¿Qué significa? Que al bajar la temperatura, esas moléculas del mismo material mantequilla se crecen, esas fuerzas de cohesión. Si hablamos de los motores de carro o cualquier otro motor, vemos de que esos motores trabajan con anillos. Esos anillos están en movimiento, separados una distancia muy pequeña. Si la temperatura no aumentaría, la fricción sería constante, pero como la temperatura aumenta, esa fricción disminuye, por eso el motor dura más. Entonces no hay que preocuparse en el carro, por ejemplo, cuando la temperatura sube rápido hasta un límite, está diseñado esas unidades para que sucedan así. Ahora, si nosotros trataríamos de ver esto, tenemos un depósito, una tubería con su válvula. Vamos a suponer que aquí está a 50 grados centígrados. Abrimos la válvula totalmente y va a salir un caudal. Si lo bajamos a 10 grados centígrados, el caudal va a disminuir, porque las partículas de agua van a friccionarse más, el caudal va a ser menor. Fíjese que en esta disminución imaginaria que tenemos a 10 grados centígrados, lo bajamos a 0 grados centígrados, también está líquido. Pero si le quitamos un poquito más de calor, lo ponemos a 0 grados centígrados hielo, abrimos la válvula y no sale nada. De regreso en la idea, empieza a calentarse el agua, empieza a escurrir. Mientras más temperatura tiene, más rápido va. Entonces, si tenemos en algún sitio la temperatura mínima de 10 grados centígrados y la máxima de 25 grados centígrados, esta es la que debemos de usar para el diseño. Quiere decir que con esta temperatura, en el momento que usemos la viscosidad, que vamos a determinarlo como estamos planteando, el fluido va a desplazarse con unas características, y cuando está a 25 va a haber más caudal, entonces esta válvula se cierra y se deja pasar lo que se necesita. Caso contrario, si lo hacemos para 25, conforme va enfriándose el agua, hay más dificultad, entonces va a haber menos caudal del que se espera. Vamos a pasar el video. La que sigue. Ahora yo salgo de escena. Las siguientes. Ya está. Ya listo, ahora sí. La que sigue. Vamos a ensayar las pruebas que se hacen para la determinación de la viscosidad. Este ensayo nos va a dar una idea del tiempo que tarda una esfera en desplazarse unos 15 centímetros de altura, que es la que existe entre las marcas de rojo que están en las probetas. Como se puede observar, vamos a iniciar en la probeta que tiene los 10 grados centígrados para tener una idea de qué tiempo tarda, y así lo haremos en las otras probetas. Ahí está ingresando, está cayendo, y tenemos una idea del tiempo que demora en recorrer esos 15 centímetros. Se ve que es un poquito más rápido el desplazamiento. Vemos de que la velocidad es más que las anteriores, con lo que se demuestra que la viscosidad en los fluidos líquidos disminuye cuando la temperatura aumenta.